Hola, ¿qué tal? Te habla Ángel Hernández del programa Atrévete y hazlo ahora, donde te ayudamos a conectarte con tu esencia y a emprender tu proyecto de vida. Estoy feliz de presentarte a María Mora. ¿Cómo está María Mora? Muy bien, gracias. Me siento muy bien y muy feliz de estar compartiendo en este día de hoy con usted. Qué bueno, yo estoy muy orgullosa de ti. Déjenme contarle que María Mora ha llevado todo el proceso del programa y ya está en su etapa final, en la etapa de prueba. Y yo de verdad que estoy orgullosa, María, de ti, de todo lo que has logrado, de ver que en todo lo que te has convertido, sacar tu potencial hacia afuera. De verdad que sí, quiero felicitarte en este día. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál fue ese momento en tu vida? ¿Cómo te sentías antes de comenzar el programa? Me sentía como si estuviera como un hoyo sin salida, un hoyo oscuro que no veía claridad, no veía una salida, no veía un camino, no le encontraba significado a la vida y Wow, sabía que sentía en el fondo de mi alma que había algo más, pero no encontraba cómo salir a la luz. es difícil, de verdad que es difícil porque nosotros vamos haciendo todo lo que nos dicen que debemos hacer, la sociedad, nuestra familia, que debemos estudiar, que debemos casarnos, que debemos progresar en la vida, pero es duro ver que uno avanza y que se siente esa sensación de vacío, a pesar de uno tener sus hijos, tener trabajo y tener tantas cosas, uno sentir tanto vacío. De verdad que es un momento triste, pero qué bueno que tomaste esa decisión. Una pregunta que te hago. ¿Hubo algún momento de quiebre, ese momento que dijo, porque una cosa es sentir el vacío y otra cosa es ese momento donde uno dice, no, definitivamente yo necesito un cambio en mi vida? ¿Cuál fue ese momento para ti, María? Fue una mañana que yo me desperté y me encontraba tan extraña, me sentía como extraña. Y yo, pero ¿qué me está pasando? ¿Por qué me siento así? ¿A quién puedo, a quién buscar? ¿A quién busco para que me pueda orientar y ayudar esto que estoy sintiendo esta mañana? Y pensé varias personas y cuando iba a hablarle a la persona de cómo me sentía, yo hacía un stop y decía, no, es que no me van a entender. No, no, te entiendo, No. no. Entonces, justo ahí pensé en Gracias, usted que ya gracias. anteriormente me había hablado de todo este proceso, pero como no era mi momento, pues no lo entendía. Pero pensé en usted y ahí fue cuando la alumna buscó al maestro. Buscó al maestro, qué bueno. Y dicho sea de paso, el maestro no es en sí una persona, es un aprendizaje que uno necesita para recorrer el proceso de vida, pero se necesita alguien que tenga un nivel de conciencia fuera de lo que uno está viviendo para que te dé esa mano y te diga, ven que tú puedes salir de ahí. Una persona que ya haya pasado por ahí, definitivamente es un proceso triste de la vida de uno. Yo recuerdo cuando fue mi punto de quiebre, hace unos años, que me di cuenta que todos mis días eran iguales. Yo digo, wow, pero uno cree que está avanzando, pero cuando me puse a analizar que uno lo que hace es levantarse a las 5 de la mañana, es rápidamente se prepara con sueño todavía para ir a trabajar, para entonces después del trabajo volver a la casa, a cocinar rápido lo que sea, que ya te dan las 11, las 12 de la noche y volverte a acostar. Y eso pasó 7 días a la semana. Yo dije, pero esto no es vida. Definitivamente me sentí muy triste de hacer consciente que si yo seguía así, visualicé 10 años de mi vida. Y yo dije, pero yo no veo ningún cambio, porque es que todos los días son repetidos. Llega diciembre y es lo mismo. Entonces, ese fue mi punto de quiebre. Y definitivamente te entiendo, María. Qué bueno que decidiste buscar ayuda. ¿Tú crees que lo habías logrado sola? No, definitivamente no lo hubiera podido lograr sola. Mm, mm. En este proceso uno necesita a alguien que oriente a uno y que lo guíe y sobre todo que tenga la sabiduría y la experiencia
para que uno pueda guiarse de esa persona, Definitivamente, sí, pero definitivamente sí. solo no se puede. Es muy difícil. En caso de que alguien intente hacerlo solo, el proceso sería para mí, personalmente, en mi opinión, sería mucho más lento y más difícil. Bueno, honestamente, yo te digo que si yo no hubiese recorrido por varias mentorías, yo no lo hubiera logrado, porque uno camina en círculo, uno tiene un patrón mental, creencia que te hacen siempre cometer los mismos errores. Entonces, es difícil desde la angustia que uno se siente, desde la depresión, salir a camino. Y ese es realmente el punto. Pero qué bueno que estás aquí, qué bueno que tomaste la decisión y cuéntame de todas las herramientas que has visto en el programa. ¿Cuál ha sido esa herramienta? Yo sé que todas son buenas porque a mí me han funcionado bastante y a ustedes también, pero yo quiero que tú me digas esa única herramienta que tú sientes que te cambió la vida, que te dio una perspectiva diferente. ¿Cuál fue esa herramienta? Vivir en gratitud. La gratitud, Oh, para mí, yo digo que la clave para el cambio es la gratitud. cuéntame un poco de la gratitud. ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha cambiado tu vida la gratitud? Desde que yo comencé a vivir en gratitud, que comencé a reemplazar las quejas por dar gracias, lo que llueven son puras bendiciones. Y es que cuando uno pasa por una circunstancia no tan buena, que uno lo transforma en gratitud, o sea, todo cambia. Todo lo que ve es la solución. Ya tú no piensas en el problema. Cuando tú vives en gratitud, tú no piensas en el problema, solo en la solución. Eso cambia la Definitivamente. perspectiva. Ujú. Fíjate que tenemos tantas cosas que no valoramos, que no nos cuesta dinero y no le damos gracias a la vida. Es triste despertarse con tanta angustia cuando somos afortunados de un día más. Hay mucha gente que no lo logran. Entonces, honestamente, para mí vivir en gratitud también me hizo ver lo abundante que era, qué próspera, cuántas cosas. El hecho de tener salud en mis brazos, en mis piernas, que mi estómago funcione correctamente, todas esas cosas, yo las comencé a valorar por separado. Yo comencé a valorar cada cosa. Mira cuántos problemas tuvimos con respiratorio, con el coronavirus, Ujú. y respiramos, pero no damos gracias porque tenemos una respiración buena, perfecta. Entonces, definitivamente te entiendo y sí estoy de acuerdo contigo que cuando yo comencé a vivir en gratitud, ya en mi vida no hay carencia porque es Para nada. demasiado lo que tengo para Ujú. preocuparme solamente por el dinero. A veces andamos preocupados por dinero y lo perdemos yendo al médico, lo perdemos en accidente, en prisa de la vida. Ujú. Y cuando hay gratitud, tú tienes quietud, tú puedes ver la abundancia, tú puedes dar gracias porque tienes agua potable, porque tienes electricidad. Es tan mágico. Es mágico, Vivir es en mágico. gratitud, definitivamente sí que te doy la razón. Ujú. Cuéntame, ¿qué otra herramienta ha sido fundamental para ese proceso? Aplicar la ley del espejo ha Mm, sido, wow. Me ha ayudado a ver a las personas diferentes, porque uno suele culpar a los demás de todo, pero en realidad lo que tú ves en el otro es un reflejo de lo que tú eres o de lo que tú sientes. Entonces, cuando tú comienzas a aplicar la ley del espejo, tú te das cuenta que el problema no son los demás, el pro- sino el problema eres tú. eso es Eres tú. duro, eso es duro. ¿Qué tan fuerte fue para ti descubrir que todas las cosas que no te gustan en las demás personas es porque es un reflejo de lo que tú llevas dentro? ¿Qué tan difícil? Cuéntame una experiencia, cuéntame algo, dime, que me da Es que curiosidad. uno suele ver solamente la paja del ojo ajeno, como decimos típicamente nosotros hablando. Exactamente, a eso nos Sí, han acostumbrado. entonces cuando uno dice de que no, porque esa persona, un ejemplo, no tiene palabra, Ay, no tiene palabra, entonces esa, yo esa es dura.
juzgando, esa persona no tiene palabra. Entonces, cuando uno se detiene un momento y es honesto con uno mismo, uno dice, espérate, pero si la que no tengo palabras soy yo. Exacto. Porque la ley del Aunque, espejo te aunque es un disculpa. trabajo de introspección, porque para comenzar a aplicar la ley del espejo uno tiene que tener mucho conocimiento, introspección, uno conocerse por dentro para luego uno comenzar a aplicar la ley del espejo, porque como le dije anteriormente, uno suele juzgar, pero ¿por qué juzgar? ¿Por qué esa persona Sí. se comporta así contigo? O sea, mírate tú primero, estúdiate tú primero y luego tú verás a la persona diferente. Definitivamente, muchas personas me dicen, yo no creo que lo que tenga Juana de malo, que yo le estoy criticando, es porque está en mí de alguna manera. Entonces yo le digo, ok, tú te encuentras que ella habla mucho, que parece una gallareta, como decimos nosotros. Entonces, busca dentro de ti si realmente tú hablas mucho, si hay alguna ocasión que tú no dejas hablar a otras personas, o por el contrario, porque la ley del espejo puede polarizarse, busca en ¿Cierto? ti si es que realmente tú estás muy callada, tienes demasiado cosas para decir, pero no te atreves. Y la persona que está al frente te está diciendo, atrévete a hablar, no te vas a morir, atrévete a hablar. Entonces, por eso te molesta. Entonces, a mí me hizo mucho, me causó mucho la ley del espejo, porque con la primera persona que yo comencé a practicar, yo dije, yo no puedo creer que yo sea arrogante como esa persona. Yo no creo eso. Y La entiendo, la cuando entiendo. yo le pregunté a una amiga mía, ven acá, dime si yo soy arrogante. Y me dijo, sí, Ángela, tú, digo, ya no sigas, ya, ya. Entonces, como yo estaba en la búsqueda, en el autoconocimiento y quería realmente conocerme y mejorar, yo tuve que buscar en esas partes donde yo sí era arrogante. Y me di cuenta que es como un tip de mi personalidad que tengo que ir suavizando, eh, entender a la otra persona y ver que ellos tienen su punto de vista. Y lo mágico es, María, que cuando yo lo reconocí en mí, yo dejé de ver a la otra persona como arrogante. Yo dije, oh, Sí, pero deja de molestar esto es lo que te como molestaba. magia, Ujú. es como una magia, ¿verdad? Sí. Definitivamente. Pero una pregunta, María, la ley del espejo también se va a lo positivo. ¿Qué cosa de otras personas tú has visto que te dice, wow, me gusta cómo es esa persona, wow, de verdad que la admiro? ¿Te ha pasado eso? Porque si algo te ha pasado de eso, significa que lo bueno que tuve en esa otra persona es porque está en ti. ¿Has tenido alguna experiencia de esa, María? Muchísimas. He Cuéntame una. tenido mucha experiencia, sí, en lo que es lo positivo, aplicando la ley del espejo. Lo primero, bueno, primero comencé a aplicar la del espejo en lo negativo y ahí ya fue cambiando todo y como que lo positivo, comencé a ver lo positivo Comenzaste a en verlo, los ¿verdad? demás, después que Sí. comencé a aplicar lo negativo. Y he tenido una experiencia maravillosa con personas que nunca había hablado, pero siempre miraba de lejos y yo decía, wow, yo admiro a esa persona se ve como con un respeto, Sí. como con unos valores y después con el tiempo esa persona se me acercaba para resaltar eso mismo que yo admiraba de ellos o admiro. Wow. Es algo muy mágico, muy mágico. Es bonito, es bonito. Definitivamente la herramienta de la ley del espejo a mí me ayudó a conocerme mucho, me ayudó a balancearme. Yo la recomiendo bastante. Y cuéntame, María, de los valores, ¿qué tal Ay, ellos? Dios mío. Esos benditos valores, ¿qué tal ellos? ¿Cuáles son tus 5 valores, María? Cuéntame. He ido cambiando a medida que he ido integrando los valores a mi vida. Voy cambiándolo. Cuando integro uno, voy buscando otro para integrarlo.
Qué Pues uno bueno. de los valores que me ayudó mucho a cambiar hábitos fue la honestidad, Ay, la el valor de honestidad. la honestidad, Bendito valor, de verdad. bendito Cuéntame, valor que ¿cómo viviste ese valor, María? Cuéntame, porque a mí fue un antes y un después de yo aplicar la honestidad en mi vida conmigo hacia adentro. Háblame de eso. fue la honestidad, me ayudó con que realmente yo no era honesta ni conmigo ni con los demás, en el Wow, sentido de que hacía muchas cosas para complacer al otro, pero en realidad yo no me sentía bien, no te solamente sentía por no bien. decir un no, por no decir no. Es Entonces ni me duro, sentí, ajá, entonces yo dije, pero ¿por qué? No estoy siendo honesta. ¿Qué está pasando? Porque yo estoy comportándome de esa manera. ¿verdad que Cuando sí? cuando comencé ya a aplicarla, a que si en ese momento yo no quería hacer algo, decir que no, ahí comenzó como todo a cambiar. Comencé a tener más tranquilidad, menos estrés, todo me salía mejor, tenía mejor Mejor. comunicación con las personas, porque al ser honesta y decir que no, pues mi Exacto. palabra no quedaba mal, no quedaba mal con mi palabra. Definitivamente, porque a veces uno, sí, yo lo hago, sí, yo voy, pero después uno dice, pero ¿por qué yo tomé esa decisión si realmente yo no quiero? Entonces comienza ese juicio interno, esa La, culpa de la hacer cosas que culpa. uno no quiere hacer, de hacer cosas que a uno no le corresponde hacer. Y definitivamente la honestidad es un valor muy, muy fundamental para este proceso de autoconocimiento. Honestidad con uno para luego poder ser honesta con las demás personas, porque si queremos ser con todo el mundo disque honesto, pero tú no puedes dar lo que no tienes. Y ese fue lo que No. yo descubrí, que era una falsedad interna que tenía y que no lo sabía, pero gracias a Dios que en el proceso lo hice consciente. Cuéntame, ¿qué otro valor te ha también ayudado mucho aparte de la honestidad? El valor de la libertad. La libertad. Háblame de la libertad. Libertad de vivir en mi esencia, de no Wow, esconder quién soy yo, de no así es. esconder Yeah. quién quiero ser yo. Eso me ha ayudado bastante. Oye, el Ser yo. ser, atreverte a ser libre, tanto miedo que tenemos de ser, de expresarnos, tantas ideas que tenemos y la dejamos guardada porque tenemos el miedo y no queremos ser libres, no queremos salir afuera. ¿Y qué te impedía ser libre? Cuéntame esa parte. Pues la sociedad, por el que dirán, El que que si hago dirán. esto van a decir esto, que si hago aquello van a decir Ujú. esto. Es Y duro. eso me impedía vivir en mi esencia. Definitivamente, pues yo te felicito, comparto esa parte contigo, pero también tuve que vivir la libertad de otra manera. Resulta que yo pensaba que si tenía libertad de tiempo, que si yo, por ejemplo, dejaba el trabajo que tenía, pues entonces sí yo iba a poder sacar eso que tú dices, sacar mi esencia, hacer todo a mi manera, pero resulta que la libertad no era lo que yo necesitaba. Yo necesitaba otra cosa, necesitaba claridad. Por eso la libertad la vivo como lo dices tú y también lo vivo desde el punto de vista que pude yo experimentar. Qué bueno. Definitivamente son temas muy interesantes. Ahora vamos a hablar, María. Cuéntame algo de la carta del perdón. ¿Cómo viviste ese proceso? Cuéntame. Es una herramienta tan dolorosa, pero tan liberadora. Cuéntame. La carta del perdón me Ujú. llevó hacia atrás, hacia Wow. la niña que tenía esos sueños y lo dejó atrás, la Bien, carta de perdón. bien guardado, que se queda en esos sueños. A esos sueños le ponen de todo encima. Oh, Dios mío. Y Cuéntame también cómo. me ayudó a conectar el por qué yo tenía algunos hábitos que yo quería cambiar, pero no sabía de dónde venían. Entonces, al escribir la carta del perdón, pude comprender de dónde venían esos patrones, lo que había pasado anterior, la culpa que cargaba de por Mucha no culpa, perdonar. Mucha culpa. Ujú. Sí, pero fueron muy fuertes.
Fueron fuertes, ¿verdad? Eso es un demasiado. proceso que muchas personas se estancan en el proceso por no hacer Sí, la carta del perdón, porque se trata de ir atrás, de buscar cuáles fueron esas personas que te hicieron daño. A veces uno sufre daño fuerte cuando es niña y es correcto. difícil perdonar, pero hasta que no Ujú. nos sacamos toda esa culebra de adentro, definitivamente no podemos liberarnos, no podemos estar en paz. Yo boté mucha lágrima con la carta del perdón, Yo también. pero gracias a eso yo me pude liberar. Yo perdoné hasta al tío y a la tía, yo perdoné a todo el mundo. Y es Y que uno so, se libera. sí, y sobre todo me perdoné a mí misma por pisotearme tanto. Yo me tuve que perdonar por muchas cosas, por llevar tanta culpa, por cualquier error que uno comete en el camino. Definitivamente, la carta del perdón es liberadora. Y cuando uno hace conciencia de la carta del perdón, uno comienza a entender que los planes de Dios siempre han sido perfectos, son los planes de Dios. Perfecto, Todo lo que pasó en el eso está pasado bueno. tuvo que pasar para tú llegar a ser quien eres hoy, para tú llegar a ser la persona que eres hoy. Todo fue Definitivamente, perfecto, es todo tenía que duro. pasar como fue. Es duro para una persona que no ha pasado el proceso, tú decirle, mira, todo lo que te pasó cuando eras niña fue necesario porque forma parte de tu propósito de vida. ¿Qué tan Ujú. duro tú crees que es eso, María? Cuéntame un poquito de... Pues ahora entendí después de la carta del perdón y doy tantas gracias a Dios por todo lo que pasó. Sí, sí. Uno, después de botar todas las lágrimas, entonces uno Sí, da gracias. después que hice conciencia, doy muchas gracias a Dios. Un ejemplo son mis padres. Yo le escribí la carta del perdón a mis padres y hoy cada día pienso como, wow, tuve los mejores padres De que Dios verdad me que pudo dar, sí. porque gracias Ujú. a ello hoy soy quien ¿Quién soy, sé eres? hacer esto, sé hacer aquello, y eso me ayuda a estar agradecida con los padres que Dios me puso en el camino. Gracias a Dios, es Ujú. cierto. Muy bien. Gracias por compartir eso, María. Ha sido un viaje, digamos que un poco difícil llegar hasta aquí, a este punto de todo el proceso. Pero yo te pregunto, ¿alguna vez en el camino, María, quisiste devolverte? Claro que sí, 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 honestamente sí. Cuéntame de eso. Quisiste salir corriendo y dice esto del programa, esto yo me voy. Cuéntame de eso, María. Sí, sí, hubo un momento en que me desanimé. Hubo un proceso muy fuerte que fue cuando ya comencé con el proceso de lo que es el propósito de mi vida. Ahí no me creía capaz. No te Yo creía no me capaz. visualizaba que yo era capaz de cumplir ese propósito que Dios tiene para mí. Entonces, Wow. al no visualizarme y no confiar en mí y A, no creer, a correr. me puse los patines y salí corriendo. Wow. Yo le doy tantas gracias a Dios, María, porque, ok, que corriste, pero tuviste, ¿en qué punto decidiste volver y decir, no, 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 yo necesito volver a retomar? Dime. En el punto en que me di cuenta que detenerse para mí, personalmente para mí no es una opción. Es una Solamente opción. podemos conocer lo que hay más allá cuando recorremos el camino, cuando Exacto. decidimos seguir caminando. Si nos Ujú. detenemos, pues no vamos a conocer qué hay más allá. Y créeme que lo que hay más allá Es es maravilloso grandioso, y sí, mágico. es mágico. Entonces, ¿qué tú le dices a esas personas, María, que comienzan un proceso de autoconocimiento, no tan solo con el programa, que comienzan ese viaje y que dicen no, definitivamente no? ¿Qué tú les recomiendas a esas personas? Les recomiendo que yo también pasé por el proceso. Y mi experiencia al detenerme no fue muy buena. Recomiendo que no te detengas. No te Bueno, detengas por más difícil que tú lo veas. Siempre hay un paso que tú das, que es lo que te abre la puerta y te ayuda a ver exacto, lo maravilloso y lo mágico de este proceso. No te detengas. eso es No es la así. mejor acción.
La Biblia dice, el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto encuentra. Y cuando encuentre, se maravillará. Y de verdad que uno Y es vive cierto. con un gozo en el alma. Sí. Uno vive con el gozo en el alma. Yo decía, yo tengo un gozo en el alma, porque es que uno encuentra adentro y es una fuente inagotable que tú sabes que si te sientes triste, tiene que ir dentro porque me siento triste. Si estás feliz, quiere compartirlo con el mundo. O sea, cualquier cosa que te pase, después que tú descubres cuál es tu esencia, quién tú eres y a qué viniste a este mundo, cualquier cosa que te pase, tú solamente vas para adentro. Sí. Eso es Es un maravilloso y gozo en el alma, el es un gozo gozo. en el alma. Y es que con el programa me ha enseñado a transformar las cosas. Un ejemplo, si vivo una situación que no me está haciendo bien, ya yo tengo la capacidad de transformarla. Y es increíble uno Te volviste saber que uno, alquimista. es increíble como tú puedes estancarte en algo y tú decir, espérate, gracias Dios, yo tengo la capacidad de transformar esto y comienzas a dar Exacto. gracias, porque si Dios te puso esa situación es porque algo tienes que La aprender. necesita, la necesita. Entonces, cuando ya tú tienes la conciencia de que esa situación te está enseñando algo, tú nada más comienzas, gracias, 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 con la cuando tú certeza de aprendes. que, con la certeza de que todo va a estar bien. Eso es cierto. Cada cosa que se nos presenta en el camino es porque tenemos algo importante que aprender de eso. Y eso yo cada vez que me pasa una situación digo, espera, ¿qué tengo que aprender de esta situación? Mira que hay situaciones malas. Uf, Y yo bien digo, ¿qué es difícil. lo que me está mostrando la situación que yo no veo? ¿Por qué se me presenta esa situación? Porque uno cree, ay, me robaron esto, me pasó lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué te pasó? ¿Qué estás pensando? ¿Acaso estás pensando negativo? ¿Qué Ujú, te está pasando en tu interior que atraes ese tipo de cosas? Uno no exactamente, lo cree, María, pero todo lo que uno atrae es porque está vibrando con lo que hay dentro de uno. es cierto. Y Ujú, oye, cuando uno descubre esa parte, pues ya sabe, vamos a pensar positivo, a ver que atraemos cosas exactamente. buenas. Muy Ujú, bien, yo realmente me siento, como te dije al principio, muy orgullosa de ti, María, te gracias. felicito y de verdad que has hecho todas las tareas, has hecho todo el trabajo y hoy por hoy tú misma eres testigo, porque tú eres la que tiene que ser testigo de cómo te ha transformado, cómo tu vida se ha convertido en un canto nuevo. Y eso es Uf. muy hermoso, tener un canto nuevo para tú enfrentar la vida es hermoso. Ya tú no tienes a quien echarle la culpa, No, ya tú no nada que tienes ver. quien te limite, ya tú no tienes que decir Mm, tú no eres capaz de hacer eso porque tú sí sabes que tú puedes sí, lograr todo lo que te proponga, muy porque cierto, tiene sí. todo el potencial, María, tú tienes todo lo que se necesita para lograr el bello propósito que Dios puso para ti, ese propósito tan hermoso que ya tú, gracias, gracias, gracias a Dios, que ya lo conoce, definitivamente. Ahora yo quiero, María, que Ujú. tú le digas una recomendación a esa persona que está donde tú estabas, en el caos, en la tristeza. ¿Qué recomendación tú le tienes a esa persona que por más que lo intenta no lo logra? Que por más cosas que hace, nada le da resultado, siempre comete el mismo error, siempre está como los egipcios, dando vuelta en el mismo lugar. ¿Qué recomendación tú le tienes, María, a esa persona? La primera recomendación es buscar ayuda. Buscar ayuda con alguien que tenga ya la experiencia y la sabiduría para que te pueda guiar. Eso es lo primero. Lo segundo es tener la decisión, tomar la decisión de que Esa en realidad quiere decisión, cambiar. Compromiso, el compromiso. el compromiso. Sin compromiso no hay paraíso. No. Ay, no hay- Positivismo con decisión es igual a manifestación. Entonces, tener decisión, esa. compromiso de que en realidad quiere cambiar, porque si no tiene la decisión y el compromiso, nada va a pasar y va a ser todo una ilusión. Todo es en uno, Definitivamente. todo es en uno. Uno puede encontrar quien ayude a uno, pero si tú no pones el compromiso de que en realidad tú quieres cambiar,
nada va a suceder. Somos hacedores de lo que queremos crear. Eso es así, somos quien Ujú. creamos la realidad. Sí. Y yo te pregunto, María, ¿hubo algún momento en el proceso en que tú no creíste, que hiciste alguna tarea o algo? Tú dices, yo la voy a hacer, pero yo no creo que esto a mí me vaya a transformar. ¿Hubo algún momento en el proceso que te pasó eso? Sí, sí, hubo un momento, fue cuando ya comencé en el proceso de lo que son los proyectos. Como le dije, yo no creía en mí, yo no confiaba en mí, yo no me visualizaba. No te visualizo. Entonces yo Ay, decía, María me oh, decía, Ángela, no me visualizo. Digo, no te preocupes, no que lo más puedo adelante lo vas a hacer. lograr. No Pero sí, sí hubo ese momento, pero gracias a Dios y a su guía, a su orientación, a su paciencia, con todo el amor que usted vaya siempre paciencia, María. pude lograr visualizarme. Qué bueno, yo me alegro mucho, María, de ver que tú hoy te visualizas tan grande Sí, sí, como lo sí. soñaste ser. Eso es Sí, hermoso, eso es es un sueño hecho hermoso. realidad. Sí. Bueno, María, hay muchos temas de qué hablar, pero tú sabes que no podemos alargar más este video. Estás invitada en el próximo a hablar de tu propósito de vida y lo vamos a hacer pronto. Espero que te guste y algo más que quiera decirle a las personas que nos están haciendo este gran placer de escucharnos. ¿Algo más que Pues quiera decir? les invito a todos a que trabajen en su autoconocimiento, su desarrollo personal y sobre todo, atrévete y hazlo ahora. Ahora, ¿verdad que Ahora es sí? el momento. Qué cosa que uno deja los proyectos, el trabajar para uno, para mañana, para después, para el año que viene, para cuando compre la casa, no sabiendo que lo primero debe ser trabajar en uno. Yo dejé todo lo que yo tenía que hacer, que compra, dejé todo a un lado para invertir en mí, para trabajar en mí, para leer libros, para asistir a conferencias, para buscar mentores. Yo lo hice y yo no me arrepiento. Ahora yo estoy lista para todo lo que la vida quiera mandarme. Estoy lista para administrar todo eso. Así es que nada, amigo, gracias por escuchar. Les habló Ángel Hernández y María Mora del programa Atrévete y hazlo ahora. Espero que le haya gustado este contenido. Lo hicimos con mucho amor para ustedes. Y María, ya tú sabes, el límite es el cielo. No te detengas, no lo dejes para Gracias. mañana y atrévete y hazlo ahora. Ahora.